Así que estamos confirmando también otras notas que tienen que ver con la actualidad. Vamos a ir a una pausa porque ya llegaron nuestras invitadas de la tarde de hoy. Vamos a conversar sobre autoras, sobre posibilidades que tenemos en la vida, de múltiples retos que también se nos enfrentan. Vamos a conversar con ella. Pero antes de ir a la pausa, vamos a comentarles a ustedes que comenzó el 2026, así que sácale el jugo al verano y corre al Supermercado Extra para aprovechar las ofertas en productos súper seleccionados en frutas, verduras, carnicería, departamentos y mucho más. Aprovecha esta promoción hasta el 28 de febrero. Síguenos en nuestras redes @superextrapanamá y @feriaextra_PA. Y playa, río, montaña o el interior, sácale el jugo al verano con el Supermercado Extra. Arma tu trip aprovechando las ofertas desde el primero de enero hasta el 28 de febrero. Elige entre la amplia gama de productos seleccionados de todos nuestros departamentos. Síguenos en nuestras redes @superextrapanamá y @feriaextrapanamá, y ahí pueden, por supuesto, comunicarse con todo lo que tiene que ver con los contenidos de Super Extra Panamá. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más. Son las 4:04 en punto de la tarde. Regresamos aquí con más de 4 en solamente unos segundos. Usted no se vaya porque tenemos unas invitadas interesantes, especiales, que tienen mucho que decirle a usted sobre cómo pasa la vida, cómo acontece la vida, sobre todo cómo podemos ir caminando en ella. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Usted escucha Arca Media en directo. Arca Media en directo. 97.7, la frecuencia donde la noticia, el análisis, el comentario y la actualidad le acompañan siempre. Todos los sábados, de 10 de la mañana a 12 mediodía, llega a Arca Media 97.7. JM Deportes Radio, con la mejor información deportiva de Panamá y el mundo. JM Deportes Radio. Bajo la conducción de Johnny Mosquera y el equipo joven y dinámico de JM Deportes. Debates, entrevistas, invitados y toda la información como a ti te gusta. Sábados, 10 a.m., JM Deportes Radio. Por Arca Media 97.7 FM. Este profesor solo nos da 15 minutos de receso antes del parcial y ya no aguanto el... Si te duele la barriga, pide una sopa Nissin. Prueba su nuevo sabor de Nissin Costilla Criolla. Arca Media en directo 97.7 FM. Bueno, estamos de regreso y ahora me acompañan dos invitadas muy especiales. Una de ellas se autodenomina, vamos a decirlo así, la dula de los libros. Es Julieta. Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿De qué se trata todo esto? Cuéntanos. Qué misterio eso de dula de libros. ¿Ah? Sí. Bueno, yo comencé a escribir, a acompañar a personas a escribir sus historias y no sabía que eso era como que una profesión. Y descubrí que se llama book coaching, pero yo no me sentía como identificada con coaching, o sea, como coach. Ajá. Lo sentía como duro, como dame más push-ups y al suelo. Y no, yo decía, no, es que esto es más como agarrarle de la mano a la gente y acompañarlos. Y dije, es como una dula, cuando la dula te dice, respira, ya tú puedes hacerlo. Y dije, bueno, yo soy una dula de los libros. Y lo que hago es acompañar a personas a escribir sus historias. ¿Qué es una dula para aquellos que no sabemos? Ajá, una dula es esta persona que te acompaña durante el parto normalmente. Es esta mujer normalmente que hace todo por ti, o sea, pelea por ti. Si, por ejemplo, tú dices, yo quiero un parto sin drogas, cuando estás pidiendo es que por favor póngame drogas, la dula dice, acuérdate que tú puedes, que tú eres fuerte, que tú te agarra la mano, te da masaje, te dice respira, vamos a respirar, está contigo en las buenas y en las malas, antes, durante y después del
parto. Entonces yo sentí que eso representaba más lo que yo hago con la gente que está escribiendo esos libros. Ahora también nos acompaña Maricel Menes. Maricel, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida hola. nuevamente. Estuviste hace una semana acá. Oye, sí. Y cuéntame algo, ¿cómo fue este proceso de escribir este libro? O sea, con una dula, por ejemplo. Sí, bueno, Julieta, yo la conocí tiempo atrás, antes de yo pensar si quiero escribir un libro, para tratar de aterrizar estas ganas de escribir, y participé en talleres que ella da, porque también ella hace, da talleres, dicta talleres de escritura, pero lo que me gustó de la forma, digamos, de Julieta de manejar todo esto es que no es, definitivamente, hay técnicas que hay que aprender, hay que Perfeccionar, utilizar, sí. pero lo más importante es algo que nosotros hablamos la vez pasada, y es la conexión con tus sentimientos y tus emociones, y trabajar fuera un poco de este mundo racional. Entonces, yo me acuerdo un taller que digo, yo terminé llorando como o sea, no podía parar de llorar porque ella nos pidió, traigan algunas fotos de su infancia. Entonces, digo, yo las llevé, todo el mundo las llevó sin saber precisamente qué ibas a hacer con esas fotos. Y entonces, pues obviamente era escribir algo que te hiciera, o sea, que te naciera a partir de ellas. Y digo, a todo el mundo escribió cosas muy profundas, muy lindas. Y bueno, esto fue lo que a mí me gustó muchísimo de trabajar con Julieta. Y también los libros que ella ha trabajado con otros autores han sido muy de historias propias, personales, algunas muy, muy difíciles. Y yo creo que fueron sanación también para sus autoras en su momento. Y yo quisiera que habláramos sobre eso, el proceso. Cuando, por ejemplo, tú tienes una historia de alguien que quiere escribir algún tema X, pero no sabe cómo empezar, cómo desarrollar. Es como tener un hijo, ¿no? Como, Sí. ¿cómo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el proceso? O sea, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo más importante? Depende. Ajá. Depende de qué tipo de historia sea. Si es ficción, si es no ficción. A mí me gusta mucho acompañar no ficción y me gusta mucho acompañar memorias. La memoria es un género literario que mira un aspecto de la vida. ¿Qué es la memoria? Ajá. La memoria, o sea, memoria como género literario. Por ejemplo, hay gente que tiene diferentes memorias. Ajá. Libros de memoria. Memoir se llama en inglés. Mary Karr, que es una autora súper famosa, que escribe libros acerca de cómo escribir memorias, por ejemplo. Ella sola tiene 3 memorias. En cada una mira un aspecto diferente de su vida. Entonces eso es una memoria. Mirar un aspecto, analizar, quedarte, profundizar en ese aspecto de tu vida. Y es un regalo de vida, porque tú tomas el tiempo, abres el tiempo, y eso de alguna manera te dice a ti, a tu cabeza, que esto es importante. Y allí comienza la transformación, en la que tú sacas de tu cabeza, pones en el papel, creas una distancia entre tus memorias y lo que estás escribiendo y lo que estás recordando. La miras desde acá, desde este otro punto de vista, con otra distancia que es un poco más segura, que es un poco menos vulnerable, con los recursos que tienes ahora desde tu adulto, ya no desde probablemente un niño o un adolescente, ya desde tu adulto, y la puedes resignificar. Y en esa resignificación, en esa mirarla con otros ojos, mirarte a ti tal vez con una mirada un poco más compasiva, mirarte como entendiendo más que tal vez cosas no fueron tu culpa, entendiendo tal vez que no tenías los recursos, entendiendo tal vez que en ese momento tú no te mandabas porque eras una niña, un niño, puedes como que empoderarte de esa memoria y transformarla de alguna manera mirarla distinto, y eso te ayuda a mirar tu futuro también distinto. Entonces es un proceso de vida muy lindo escribir una memoria, y yo pienso que es un regalo, y yo siento que todo el mundo debería escribir sus memorias, tal vez no para publicarlas, no es requisito, o sea, la parte de la terapéutica, la parte de la sanación no tiene nada que ver con publicarlo o no, tiene más que ver con honrar, sacarla de la cabeza, honrarla, mirarla y resignificarla. Ahora, es como una similitud, Maricel, entre la dula que tiene el bebé, que acompaña en el proceso. Es como el mismo proceso, pero en el término literario, ¿sí o no? O sea, cómo concebir un bebé, cómo seguirlo, cómo escribirlo, y cómo escribir esa historia y al final tener el producto, ¿sí o no? Así mismo, o sea, en verdad, mi experiencia con Julieta fue desde, tengo esta idea, ¿no? Porque como creo que lo hablamos la vez pasada, a partir de la cantidad de artículos que se fueron publicando en el blog, fue como que esto es un libro, Claro. o sea, que esto es un compendio de esto es un libro.
Entonces yo le presento la idea a Julieta. Dije, ¿a ti te parece que esto tiene, o sea, es lógico, es razonable, gustaría? ¿Sí? Exacto. Entonces Julieta me hizo ver, porque definitivamente uno con las cosas de uno mismo a veces se cierra y lo ve nada más como que aquí, y estás como muy viciado ya en tu proceso, y necesitas otros ojos, otras mentes que te sacudan un poquito. Y definitivamente Julieta me dio mis buenos sacudones que los necesitaba en el momento como para, número uno, todavía estaba demasiado acartonada mi escritura, o sea, muy corporativa, muy racional, muy cuadrada. Muy relaciones públicas. Muy relaciones públicas. Entonces era, no, esto hay que darle más sentimientos, más sentimientos, más sentimientos. Tú puedes. Yo me acuerdo que ella me decía, tú puedes, o sea, tú eres capaz de sacar esas emociones. Pero ¿cómo? Es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. Entonces, ahí, bueno, ahí ayudan también ejercicios que depende si tú quieres hacer ejercicios de respiración, de meditación, de rodearte en tu ambiente, pones tu vela, pones tu música, tu planta, el perro, la cosa. O sea, lo que te vaya ayudando a lo de las fotos para mí fue brutal. Puede que haya una canción que te recuerde un pedazo, un momento de tu vida. Tú pones esa canción y eso, te destapa totalmente. O un olor también. Entonces, hay formas de tratar de reconectarse que no, o sea, no quiero que suene que es masoquismo, vaya, no es que vamos ahora a poner a oler cosas y a sacar fotos del abuelito y me voy a poner a llorar y voy a estar súper triste. No, pero son cositas como tips, herramientas. Son elementos, ¿no? Son elementos que te pueden- ayudan a reconectar un poco con esa emoción de ese momento. Porque definitivamente a uno se le olvidan las cosas, o sea, se le olvida. Entonces, aparte de eso, me ayudó a estructurar el libro en dividirlo en 3 partes. Jamás se me había ocurrido, porque eran los escritos de la cubana, los escritos de la PR y los escritos de la escritora. Entonces, dije, ok, ya los dividimos, pero entonces ahora hay que explicarle a la gente por qué están divididos, ¿no? Y hice pues una carta como si fuese una conversación entre las 3 facetas en las cuales ellas hablaban y, bueno, te ponían como en sintonía de por qué este libro tiene 3 partes, ¿no? Entonces, sí, la guía de Julieta fue fundamental. Definitivamente el libro, o sea, no era ni la sombra de lo que terminó siendo. Y también Julieta me ayudó muchísimo en temas de otros recursos que tú necesitas para poder publicar tu libro. Por ejemplo, una revisión de estilo, que ella es la persona que entra a ver la parte gramática, ortografía, o sea, ya forma, ya el fondo está, es la forma. También, por ejemplo, en registrar, que ahí Julieta me dijo, yo no tenía la menor idea, o sea, mea culpa, que el libro hay que registrarlo en la Biblioteca Nacional. Así es. Y para que tener tu código de barra y todo esto. Julieta me ayudó durísimo con esa parte. Yo en Bosnia. Entonces, sí, definitivamente es una dula total. Vimos la parte de las diseñadoras del libro. También, o sea, son amigas mías, también Julieta las conocía y habían trabajado otras portadas y otros diseños con Julieta. Entonces, era como si fuera un gran equipo, una gran villa para el nacimiento de este bebé. Y bueno, al final llegamos a la meta, que fue la presentación en la Feria del Libro. O sea, casi no llegamos, casi los libros no llegan. O sea, fue estrés total. Pero llegamos. Pero Maricel resolvió. Yo resolví. Literalmente tuve que resolver al corredera. Y bueno, pude cumplir la meta, que era llegar a presentarme en uno de los salones del piso de arriba, en una, o sea, que era el lugar para presentar el libro. Y bueno, obviamente Julieta estuvo allí, por supuesto. Entonces, sí, para mí fue, o sea, esto de dula está muy bien dicho, muy bien definida el término. Definido, claro. Porque, o sea, y aparte yo la chateaba para cualquier duda que yo tuviera. Como ella bien dice, hay muchos editores en Panamá, pero yo creo que para que tu libro pueda prosperar saludablemente, tiene que ser alguien con que tú tengas una muy buena relación y te identifiques y estén como en la misma página como personas, porque si no, siento que sería un proceso un poco áspero, ¿sabes? Un poco jalado, ¿sabes? No placentero para nadie. Ahora, yo muchas veces he pensado en la posibilidad, he tomado diplomados de escritura de libros, pero al final digo, bueno, ¿será que esta es la metodología? ¿Será que hay que seguir todos los pasos, la escaleta? Hablábamos hace una semana de eso, la escaleta, el fin, el contenido y todo lo demás. Pero
A ver, en el fondo, tú lo que quieres es plantear una obra o una historia como periodista y tratar de difundir eso. ¿Cómo se puede congeniar todo eso? El tema de la escaleta, de los esquemas muy rígidos para escribir con algo que sea realmente espontáneo de tu alma, de tu corazón. Ya lo conversamos hace unos días con Maricel, pero yo no entendía realmente por qué tengo que tener un sistema tan técnico, tan así, tan escalonado, cuando yo lo que quiero es escribir qué fue lo que pasó en este o en este momento. Entonces, ¿qué sugieres tú en esa situación? Yo creo que es bueno conocer las reglas para entonces saber Conocer las reglas. dónde las vamos a romper Claro. y darnos el permiso de ¿Se romper puede? Por supuesto que se puede. Y de hecho, si no se pudiera, no tendríamos nunca un género nuevo, no tuviéramos nunca un estilo nuevo de escritura. Entonces, yo creo que se puede y se debe de hasta cierto punto jugar con eso y sentirse libre. O sea, a menos que escribas una cosa muy técnica, o sea, no sé, un libro científico, un libro histórico que es muy rígido, o sea, tiene que ser muy, muy, muy rígido. Siento yo que justamente la riqueza de ese libro es lo que tú como persona puedas darle, todo lo que tú vas a enriquecer, todo lo que tú puedas alimentar ese libro con tu creatividad. ¿Cómo separar una cosa de la otra? Por ejemplo, en el caso de Maricel hablaba de ser relacionista pública, pero en mi caso ser periodista con la escritura cuesta trabajo. Claro, porque además escribes, tienes ya formatos muy establecidos en tu cabeza de cómo se empieza una pieza, cuál es el medio, cómo se termina. El guión. Ajá, correcto. Y romper eso un poquito a veces nos cuesta, ¿no? Ya estamos como en automático. Yo creo que mi mejor consejo sería que primero crearas estos ambientes en los que te sientas como que voy a dedicarle un tiempo. ¿Cómo se llama la que hizo Paula? Ay, Dios mío. ¿Qué Paula? Isabel Allende. Isabel Allende, Claro, por favor. Magnífica. Ajá, la Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Isabel Allende tiene un ritual que ella todos los 8 de enero arranca un libro, todos los 8 de enero. Ella enciende su vela, también todos los días ella se sienta y escribe. Enciende su vela, medita y luego empieza a escribir. Todo esto lo que hace es que le dice a tu cerebro, estoy sacando este tiempo que es para esto. Entonces yo te diría eso, arranca con sacar un tiempo dedicado a esto y luego métele gusto, métele que sea algo que disfrutes. No desde el debo, sino el puedo hacer esto. Y entonces de allí también un poco que te vayas hacia adentro y preguntes, ¿qué es lo que en verdad yo quiero decir? ¿Qué es lo que en verdad que mi alma quiere comunicar? Y de esa invitación a irte hacia adentro te va a ayudar a romper un poquito el esquema que tal vez tienes ya preestablecido, a tal vez salir un poquito de las normas, que bueno, después tú igual puedes volver y decir, ok, tengo todos estos escritos, ¿cómo un poco los vuelvo hacia que tengan un esquema? Un sentido más riguroso, un esquema más establecido, pero no desde el principio, porque yo siento que le estás matando el alma a ese libro antes de que llegue al mundo, cuando lo que tienes es que decirle qué es lo que quiere venir a través de mí, qué es lo que se quiere anunciar a través de mí. Entonces, date un poco como ese permiso de invitar al disfrute, invitar a la musa a que llegue y te inspire y te sientas libre de Y eso Así comentábamos es. la semana pasada, Maricel, que cómo es posible conjugar dos cosas, por ejemplo, ser periodista, ser comunicadora, pero a la misma vez quieres plantear el tema desde el punto de vista literario, es decir, que llegue, que conecte, que la gente realmente entienda. Y sabes, en un momento determinado me puse un alto yo misma, dije, no, es que todo el mundo escribe un libro, todo el mundo escribe hoy día, todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo escribe, ¿para qué yo voy a escribir? ¿Qué valor tiene eso? ¿Cómo recuperas eso dentro de ti? A las 2 se lo voy a preguntar. Y recuperas y dices, no, pero ¿por qué tiene que ser más de lo que hace todo el mundo? Sino es mi obra, es lo que yo siento, es lo que quiero transmitir. ¿Cómo rompo ese esquema de que, ay, es lo mismo de siempre, ya todo el mundo tiene un libro en Panamá? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo planteo a nivel interior? Nadie lo va a decir como tú.
Nadie tiene No, tu historia. nadie lo va a decir como tú. Y con lo de los libros, sí, se ha convertido con el tema de la autopublicación. Sí. Con Amazon, en verdad, está a la mano publicar tu libro. Ahora, de repente ni sin editor, de repente sin revisión de estilo, de repente a saber cómo fue eso. Y yo siento que, y con los podcasts pasa lo mismo. Ajá. Como tú el podcast lo autogeneras, básicamente, pero ahí tú te vas dando cuenta lo que perdura en el tiempo, o sea, lo que permanece. Mucha gente lo hace mucha gente saca un solo libro porque descubrieron que era una buena oportunidad para darse a conocer, porque he conocido muchísimos, o sea, no tienen ningún interés en ser escritores, o sea, formalmente o a largo plazo, sino que tienen o sea, coyunturalmente tienen cierta popularidad o quieren promover su negocio, no sé qué, y se escriben un libro y es el único libro que sacan y hasta ahí llegaron. Claro. Entonces, todo depende como que el propósito. Lo que dice Julieta es muy cierto. Cada uno tiene una voz diferente. Y lo bueno que tú tienes, y sí te lo digo, es que tú eres una persona reconocida y con muchísima credibilidad. Entonces, no es lo mismo, o sea, tú sacas un libro y muchísima gente que te ha conocido a lo largo de tu carrera, y estoy segurísima que quisiera verte en esa otra faceta. Pero no me enfrento a esa, porque no me gusta, no sé. ¿Cómo rompemos ese? Es que justamente estaba pensando eso, que ya que eres una persona conocida, eso se convierte en un obstáculo, porque hay expectativas, ¿no? ¿Qué libro se va a producir? ¿Cómo va a ser? ¿Si me va a dejar bien como profesional? ¿Voy a estar bien representada en este libro? Esos son problemas para la tú del futuro. La tú de hoy se sienta y escribe. Eso, o sea, tenemos que tratar de separar un poco, ¿no? En esto me voy a dedicar ahora y luego voy a dedicarme al otro. Lo mismo que te digo, ¿no? Ahorita mismo es libertad. Dale libertad a tu creatividad. Luego dices, ok, bueno, esta libertad la voy a poner un poco más en este formato, pero no empieces como amarrando antes de haber soltado. Son como los preconceptos que uno tiene de uno mismo. Como decir, no, ¿qué voy a escribir? ¿De qué? ¿Qué voy a decir? Pero en el fondo lo que uno quiere es transmitir a las nuevas generaciones, no sé, desde un punto de vista histórico, lo que ocurrió en ese momento. Pero uno se autolimita. Por supuesto. ¿Cómo uno enfrenta eso? Mira, para mí eso fue un gran y yo creo que es muy difícil de eliminar el tema de las barreras que uno se autoimpone. Así es. Porque no es más nadie que uno. Es difícil. Y es totalmente mental. Y ya venimos como preprogramados en eso. Y bueno, y otra cosa es el síndrome del impostor. O sea, yo no voy a ser capaz de hacer esto y obviamente sí eres capaz de hacer eso. Pero lo que dice Julieta es, a mí me encanta porque a mí me ha pasado en el segundo libro que estoy haciendo, en que ya es novela, o sea, ya es ficción. Entonces, yo dije, wow, tengo clarísimo este momento y este momento, pero me faltaba como que un relleno. Entonces, pero si yo me hubiera puesto, pero es que la escaleta dice que yo tengo que ir en este orden. Tiene que ser en ese orden. O sea, hasta ahí llegó el libro. Entonces, Sí. que tú sabes que yo me voy a saltar esta vaina y voy al punto que estoy clara y después al otro punto que estoy clarísima, que a lo mejor pueden cambiar, porque también me di cuenta que uno no se debe aferrar a estas ideas preliminares de cómo va a ser el libro, porque a mí el libro me ha ¿Cómo ido, es eso? Ajá. me ha ido dictando y mira, por ejemplo, me pasó algo no hace mucho. Estaba trabajándolo con un solo narrador, por ejemplo, que es el que te va echando el cuento y es el que te habla fuera de los diálogos, ¿no? Ajá. Y te pone en contexto lo que está pasando. Entonces yo dije, chuleta, con esta mujer se me está quedando muy corto el conocimiento de la protagonista, porque no es la protagonista la narradora. Entonces Ajá. se me está quedando corto porque no está saliendo la profundidad que tiene ese personaje. Entonces yo dije, tú sabes que yo voy a poner 2 narradores, que es algo que se puede. Jamás lo pensé así. ¿Y ahí entra Julieta o no entra Julieta? Eso ahí? se le ocurrió a Ah, eso se Maricel. le ocurrió, Eso, ok, ok. Maricel conversando con su libro se le Ah, ocurrió. ok. Y yo dije, aquí me hace falta que la misma protagonista también sea otra narradora para que la gente la pueda llegar a conocer como debe ser. O sea, con sus profundidades y sus lados Dudas, oscuros. O sea, claro. porque, ¿qué pasa? Ella tiene unos lados oscuros muy fuertes y solamente con la observación de la primera narradora no se sabía mucho de ella. Claro. Pero son cosas que no las pensé antes de empezar. Me fueron saliendo porque es como
pues no sé si llamarlo intuición, instinto, es que aquí me falta algo, me falta algo, me falta Tú sabías algo. que faltaba algo. Yo sabía que faltaba algo, pero no sabía qué era. Ok. Entonces, es como dice Julieta, hay que conocer las reglas, pero, mira, a mí me gustó mucho algo que dijo Elena Yorash con el tema del folclore, que estaba el tema que las polleras permitidas, que las no permitidas, para el desfile de las 1000 polleras. Entonces, Dios mío, esto es folclore. O sea, el folclore evoluciona. O sea, no nos podemos quedar en que esto era porque, o sea, el folclore es fuerza viva del pueblo, de la población. No sé si eso se dice así, pero bueno. Entonces, si no rompemos esquemas a la hora de escribir los libros, ¿cuándo vamos a tener nueva literatura? O sea, el otro día vi a este chico, el friki de los libros, a Lázaro, que finalmente consiguió un libro que lo estaba buscando por cielo, tierra y mar, que el libro viene como con anotaciones en los márgenes. Entonces, es como que es una conversación entre tú y yo. Entonces, yo estoy leyendo el libro, yo escribo y te lo paso. Y tú me contestas por el libro. Pero el libro ya viene todo preimpreso. Okay. Entonces, es una historia dentro de la historia. O sea, si esa persona no hubiera hecho eso, no se hubiera atrevido a hacer algo tan disruptivo, no avanzaríamos. Claro. Y digo, yo escribo mucho como yo hablo, lo cual para un editor es como que... ¿Cómo se hace cuando ves modérate, porque yo dije, no puede ser, y te pongo 24 es. O sea, no es lo mismo que yo te escriba, no puede ser, a que yo te escriba, no puede ser. Porque la regla dice que es con una sola E. Pero no es lo mismo. Cuando yo te lo digo con 23 es, yo dije, chuleta, que hay algo tétrico. Algo. Esto aquí hay un problema. Claro. Entonces digo, eso no está aceptado, pero... Cada vez las reglas van... Sí. Uno mira como caso por caso. ¿Y sabes lo que me desanimó un poco? Porque había un esquema tan riguroso al momento de darte la lección de que tienes que escribir de esta manera. Y aquellas personas que somos un poco rebeldes con causa o sin causa, te empiezas a preguntar, ¿pero por qué tiene que ser así? ¿Pero por qué yo no puedo explorar en esto? Entonces, la persona que nos daba las clases, que yo no dudo que tiene mucha experiencia en el tema, pero quería de una manera u otra irrumpir un poco en el esquema de lo que yo pensaba en ese momento. Entonces me decía, ¿pero por qué vas a empezar por aquí? En el salón de clases del 325 en el Colegio María Inmaculada, ¿hace cuántos años de eso? Entonces, ¿por qué vas a empezar por allí? ¿Pero por qué vas a hablar sobre el profesor Puerta, que era un profesor que nos daba, no sé si te acuerdas, porque Maricel y yo estuvimos en la misma escuela. En la misma escuela, Estábamos en una escuela que el profesor era geografía y era muy estricto. Pero ¿por qué vas a empezar? Porque hay anécdotas que uno como autor o como posible autor quiere plasmar en un libro. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no retomamos el tema? Por ejemplo, aquí la dula de la literatura me va a decir, voy a ir más allá, voy a ir a la muerte de Hugo Espadafora en el año tal. Y voy a ir, ¿por qué? Porque porque fuimos compañeras de clases, de la hija de Hugo Espadafora. ¿Por qué no voy allá? ¿Por qué no voy a adentrar? ¿Por qué no voy a investigar la historia que había detrás? Porque en el colegio donde estábamos nosotras era un colegio de muchas clases sociales muy mixtas en ese momento, y Maricel no me dejará mentir. Sí, era así, era una mezcla muy, claro, muy variada. Hijas de militares, luego había la parte acá, que era la parte reaccionaria. Entonces, ¿por qué yo no puedo ir? ¿Por qué yo no puedo investigar quién era ella? ¿Por qué vino esto? Y ella me dijo, no, lo que pasa es que tú eres periodista, no puedes vincular una cosa con la otra. ¿Quién ha dicho que las historias están no vinculantes con o sí? Entonces, ahí me entró un poco del temor de que qué es lo que se puede escribir y qué es lo que no. O sea, ¿dónde está el límite? Yo creo que no hay, ¿o sí? Yo siento ¿O que estoy no hay. equivocada? No, yo No, siento para que no nada. hay. Yo siento que no hay. Y sobre todo, o sea, comenzar diciendo que no se puede antes de que el libro ni siquiera haya tenido una oportunidad de probar si Porque se puede o no se esquema, hay un puede. esquema, Julieta, hay un esquema. ¿Cómo Yo rompes sé. ese esquema? Hace poco yo sigo a una chica que hace algo muy parecido a lo que yo hago en Ajá. Estados Unidos. Ok. Ha acompañado a miles de personas a escribir sus libros. Y ahora está escribiendo ya el suyo. Y salió en las redes diciendo, por 23 años le he dicho a todo el mundo que tienen que apegarse a este guión. Ajá. Y ahora que estoy escribiendo mi libro, no estoy apegada a ningún guión. Lo siento, me equivoqué. A ningún esquema rígido, dices Ajá, tú. a ningún No. esquema rígido. O sea, ella dijo, yo necesito espacio para que el libro me diga
qué es lo que quieres ser. Voy a jugar con esto, luego voy a editar, no es que lo voy a sacar así como salió, yo voy a editar, pero necesito el espacio para poder entender de qué va mi libro, entender de qué, o sea, tú me cuentas esta historia de que eras compañera de la hija de Hugo Espadafora y yo entiendo mucho, con mucha más profundidad, cuál es tu interés, tu curiosidad por ese caso, que no es el de cualquiera, sino que tú tenías Había un vínculo. un vínculo, Había un vínculo. que lo explicas diciendo, contando que tú estuviste en esta escuela con esta persona. Entonces, ¿cómo yo no voy a tener esa historia en tu libro para entender que de ahí nació incluso tu curiosidad periodística? O sea, esta historia de... Cuidado que por ahí fue. ¿Sí sabes? Cuidado que por Y ahí por fue. allí, creo que por allí está el tema. Entonces, todo lo que estaba alrededor del caso de Hugo Espadafora, que aquellos que nos están escuchando estoy segura que saben y recuerdan muy bien todo lo que ocurría, porque había un contexto político, social también. Entonces, ¿cómo explorar y cómo irme hacia a los adentros de esas historias de diferentes personalidades que estaban en la escuela? Nuestra monja era Elsa María Chaus, de la Escuela María Inmaculada, que luego también tuvo una confrontación. Yo siempre he querido como que buscar, explorar quién era Elsa María, por qué ella llegó a Panamá, por qué se confrontaba con los militares, por qué llegó hasta ese nivel. Entonces, cuando yo empiezo a tratar de pensar un poco más allá como periodista, me dicen, no, lo que pasa es que tú estás yendo mucho más allá. No, tienes que ir acá. Entonces, ¿cómo ubico en el guión de que tú y yo, Maricel, sabemos muy bien, cómo se hace un guión estructurado en base a lo que otra persona quiere y no lo que en base a lo que tú realmente Claro, sí. sentiste como historia? Fue historia patria. Es que independientemente, yo lo que pienso es que cada uno tiene su estilo, igual que cada uno tiene su estilo al vestirse, en la decoración de tu casa. O sea, yo soy colorinchi, mi casa no va a ser crema. No lo va a hacer. Entonces, tu alma es un alma periodística, es un alma inquisidora, investigativa, tu mente es así. Como tú lo dijiste, que cuando conversamos la semana pasada, que cuestionas. O sea, tú todo lo cuestionas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ¿Por qué pasaba porque eso? entonces es muy difícil, pienso yo, que Mirna escriba un libro de las rosas en el parque. O sea, con el conejito. No lo veo. No lo veo. O sea, yo esperaría un libro tuyo como tipo lo de Oriana Fallaci o las periodistas famosas. Gracias. Como Olga Warnat, Sí. Que son libros investigativos de casos fuertes. O ¿sabes? sea, por ejemplo, Julieta, ¿por qué había estratos sociales en nuestro colegio? ¿Por qué había un grupo que eran de un sector? Claro. Había otro que era otro sector. ¿Por qué estábamos divididas dentro del colegio? ¿Por qué hoy día todavía nuestro colegio sigue siendo un emblema para nosotras? Y Maricel no me dejará mentir. Sigue siendo un emblema de democracia, de lucha, de libertad de expresión. Es más, yo recuerdo, y tú me dirás si voy por el camino correcto, yo estaba en tercer año de colegio, que tendría que 14 años, 14. y yo decía, yo quiero ser periodista porque yo quiero luchar por la libertad de expresión. ¿Era muy idealista? Sí lo era. Pero, ¿sabes? No estaba yo sola. Habían 2 o 3 más que coincidían con mi argumento. Entonces, ¿por qué yo llego a un libro, a un diplomado de escritura, y me dicen, no, es que eso no va, eso no tiene que ver? Entonces, todo el esquema que tú puedes elaborarte sentimentalmente, literariamente, todo se resquebraja porque hay otra opinión. Entonces, ¿cómo se consolida todo eso para poder hacer un buen libro, algo que diga históricamente por qué el Colegio María Inmaculada y muchos otros colegios, estoy segura, coincidíamos y confluíamos en varios criterios, a veces no? Por ejemplo, yo puedo decirte que había no sé, ¿te acuerdas, Maricel? Había una época en la que estaba la hija de la mujer que era de Noriega. Sí, sí, sí. Entonces estaba Sí. en la escuela con nosotros. Bueno, le decíamos la amante, lo que sea, como quieran ponerlo. Digo, era algo que se sabía por los pasillos. Entonces exacto. Entonces estaba por el otro lado, la muerte de Espadafora, luego estaba la otra hija. Entonces yo decía, bueno, yo quisiera confluir todo eso en un solo punto y plasmarlo como parte de mi libro. Pero en realidad ahí fue donde me caí, porque dije, no, es que no, ella no quiere, porque así no puede ser.
Así no es la historia. Es que- Y la historia era así. Esa es la historia y- Entonces, ¿cómo Tú hacemos? no tienes que pedirle permiso a nadie No. para escribir lo que tú quieres escribir, lo que te nace escribir. Eso, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Como dice... Pero además, Mirna, yo creo que tienes, o sea, es súper, o sea, yo veo como que el María Inmaculada se convierte como en este pequeño extracto de lo que era la Por supuesto. sociedad a lo grande, ¿no? O sea, estaba el grupo de los militares, estaba el grupo de los opositores, estaba el grupo de la gente con mucho dinero, estaba el grupo de la gente del pueblo. Entonces es como una radiografía de lo que ocurría En a ese lo grande en la momento. sociedad exacto. Era como un microcosmos Claro que lo replicaba era, el sí. país, o sea, la ciudad, pues por lo menos. Claro, entonces ahí como tú empiezas a escudriñar como autora, tú que eres la dula de la literatura, Ujú. como yo empiezo y digo, bueno, no, lo que pasa es que yo creo que me debo meter por aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? En el tiempo, en la carrera de uno, lo va llevando a otros episodios. No, porque lo que pasa es que Pedro Miguel González, un diputado, ahora esto, pero sigue siendo enjuiciado públicamente por el tema de lo que pasó con el caso de Zac Hernández. Entonces yo quería ir a otros episodios de la historia y la persona que estaba al frente me decía, no, pero es que eso no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Sí tenía que ver. Entonces, ¿cómo tú conjugas y cómo te sientas con una persona como tú, Julieta? Dice, bueno, yo quisiera cómo enlazar todo esto, cómo enlazas todas esas vertientes de la historia. Ni siquiera es es difícil. complicado, ¿no? No, para nada. Tú las tienes enlazadas en tu cabeza. Sí. Eso es nada más es ponerlo en el papel. Tú entiendes claramente cómo se relaciona una cosa con la otra. Y para mí tiene todo el sentido. O sea, tiene todo el sentido de que ahí nació tu curiosidad o tu pasión Por el periodismo. por el periodismo y cómo esa pasión por el periodismo te ha llevado a cubrir diferentes casos, noticias y cómo todo eso viene de quién eres tú y cómo fue tu formación. O cómo estaba en el 325 aquella, en el pasillo acá en María Así Inmaculada. es, O sea, así cómo es. eso se va desvirtuando, o sea, cómo va generando esa curiosidad. Y yo creo que eso también es importante, ustedes me dirán, pero en los jóvenes, nuevas generaciones que están experimentando momentos diferentes, distintos, ¿cómo puedes llegar a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero escribir un libro, pero que no sea como yo, que, no, que ya hay montones de libros sobre eso. No lo hay. Entonces, No lo hay. ¿cómo hacemos para definir Como decir eso? que ya tenemos todas las canciones de amor que vamos a Exacto. necesitar, ¿no? O sea, siempre se necesita Ya más. tenemos todas las pinturas o todas las Ajá, esculturas, o sea, ya no, para qué voy a pintar. No va a pasar. Eso no, eso es infinito, cada artista, porque es un o sea, es un arte, escribir es un arte. Cada artista tiene su sentimiento y su vivencia y no, eso no puede ser copiado, por decirlo así, pues, porque tiene que ver mucho, es inherente a tu persona y a tu alma y a tu sensibilidad. Mira, a mí lo que me gusta, me gustó, bueno, me sigue gustando de trabajar con Julieta, es que ella no te dice no, o sea, como te pasó a ti, o sea, que de una vez te pusieron el no por delante. Ella trabaja esto de una manera muy inteligente y muy psicológicamente. Es como el psicólogo que no te da la respuesta, sino te preguntas, pero ¿y tú qué crees? ¿Y tú no crees qué? ¿Y qué tal si? O sea, te pone enfrente una o dos opciones para que tú le puedas dar la vuelta y tú encuentres, por ejemplo, esa liazón entre ambos temas, que esta te decía que no lo tenía, la profesora te decía que no los tenía, pero que ya tú lo tienes. Y si tú lo tienes es porque es real. O sea, es real, no necesita justificación. Pero ponte que en la escritura dices que, bueno, hace falta que hile mejor. O sea, no te va a decir Julieta. Ahí entra Julieta. Ajá, ahí entra Julieta. Ella no te va a decir, Exacto. esto lo vas a hilar así o no lo vas a hilar así. O sea, sino no hay un esquema predeterminado, rígido, en el que te tienes que basar. No lo hay. No. ¿O sí? No. sé. No, o sea, yo No. siento que no, porque es como quitarle toda la originalidad al libro, a lo que vas a escribir. Estás matando el arte. Exacto. ¿Y Literal. hasta qué punto es bueno involucrar el sentimiento? Por ejemplo, uno tiene definiciones. Yo me acuerdo que yo llegué y tenía como 4 columnas. Decía, estos son mis personajes de cada obra. O sea, en El Casco Viejo, donde crecí con mis hermanos, íbamos a la calle, comíamos, íbamos a la parada de buses. Entonces, ¿cómo relacionar todo? Es donde entra un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a relacionar todas las cosas
hasta llegar a un gran momento en que empiezas a escribir realmente y decir, bueno, mira, yo empecé en el 325 allá en María Inmaculada, pero todo tenía una derivación, todo tenía un sentido. O sea, ¿cómo podemos hacer para que todo eso tenga una coherencia en un momento determinado? Una cosa que ayuda muchísimo es entender cuál es el objetivo de tu libro. Eso es lo que no me Ajá. parecía que tenía definido todavía. Ajá. Bueno, igual, puedes darle tiempo. El Ok. libro a veces necesita un tiempo para decirte, lo que yo quiero es dar este mensaje, o yo quiero nacer para que la gente entienda esto, o pueda relacionar esto con esto. O sea, tienes como que... Pero si tú tienes... Es que no, perdóname, No, Julieta, es que no entendía, en ese momento no entendía si era un contexto histórico, periodístico o sentimental. Entonces no tenía como una coherencia clara sobre a dónde quería ir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Puede ser los tres. Ajá. Y mi consejo sería, escribe, o sea, empieza a escribir y deja que el libro te diga hasta dónde quieres. Si ¿Cómo quieres, se hace eso? Si quieres, Te empieza a escribir. sientas en la Ajá, computadora Te sientas en la computadora. y empieza a escribir. Así mismo. Así mismo. Puede ser que una cuarta parte de lo que escribiste no llegue al final, al libro final. Puede ser. Yo tengo historias que no llegaron al libro. Ajá. Y Maricel escribió historias que no estaban en el libro, Ajá. y porque comenzamos a hablar y yo le dije, Maricel, yo sé que tú eres una persona profunda, Ujú. que tú tienes sentimientos, que te mueves, y yo no veo eso en tu libro. ¿Por qué no te estás como permitiendo? Y salieron los escritos. Y son escritos nuevos que ella hizo solo para el libro. Y yo siento que honró quién es ella en su libro. Por eso. Ahora, ¿cómo delimitar, por ejemplo, si quieres ir más allá, quieres investigar un poco más a profundidad qué pasó en este caso, por qué, quién era Elsa María Chaus, nuestra ¿De dónde vino? rectora, ¿Por qué vino? de dónde vino, Ujú. por qué vino, Ujú. por qué había esa oposición a un régimen militar en su momento, por qué, quién era, por qué razón hay algunos episodios que no están muy claros en nuestra historia. Entonces, ese era el punto que yo... Entonces, la persona que me estaba asesorando en ese momento me decía, lo que pasa es que estás entrando a investigar mucho como desde el punto de vista periodístico. No, pero yo quiero saber quién era, por qué Pedro Miguel, sabemos quién era su padre, sabemos qué fue lo que ocurrió, pero por qué razón todo eso va en diferentes vertientes. Entonces, ahí es donde yo me chocaba, como que no entendía a dónde iba. Entonces, por eso que te pregunto, porque yo sé que tú asesoras. Entonces, ¿cómo uno puede sentarse y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por aquí, me pareció muy lindo, me pareció muy linda la estructura, pero ¿cómo conjugo historia, investigación, realidad y sentimientos? Entonces, Que yo siento que fluyen perfectamente, Ok. o sea, según por tu perfil, fluyen perfectamente y tendría todo el sentido que un libro tuyo tuviera todos esos componentes. Investigación, periodismo, pero también quién tú eres como persona así es. y por qué estás... Y cómo esas vivencias te afectaron. O sea, Sí o afectaron. te correcto. moldearon, porque si tú te pones a ver, ese tema lo tienes súper presente. O sea, está en top o Sí. de tu cerebro, de tu psiquis, no sé. Pero esa sería la pregunta de ti para ti. ¿Por qué? O sea, cómo yo me sentí de ser compañera de la hija de Hugo Espadafora, cómo yo me sentí con Claro. este tema. O sea, ¿por qué me afecta? Porque si te pones a ver, estamos hablando de algo que pasó hace 1985, ajá, imagínate. 40 años. Sí. Entonces, wow, y tu vida ha transcurrido muchísimo después. Han pasado mil cosas debajo Claro. del puente, como quien dice, pero tú vuelves a ese momento. Entonces, hay algo en ese momento que a ti te cambió, te moldeó, en tu subconsciente, ¿Te impactó? impactó. Entonces, eso es importante descubrirlo. Y ese es el sentido del libro, que tú preguntas, ¿para qué? Eso. ¿Cuál es el propósito de mi libro? Entonces, tú quieres, primero yo pienso que tú quieres revisitar ese momento y de repente porque hay algo en tu subconsciente que te dice que tú tienes que sanar algo de ese tiempo. Claro. O sea, seguramente. Y también porque te interesa como periodista, que es otra de tus facetas, una de tantas, tú quieres documentarlo, sustentarlo y darlo a conocer. Pero Se puede conjugar todos Sí. esos elementos. Por supuesto que se pueden conjugar, y además yo siento que crearías un texto mucho más rico si te permites conjugar todo.
Ahí lo único que te diría es que en edición vemos después, con tu editor, ves, ajá, ok, bueno, esta historia es súper relevante, vamos a darle más peso. Ya en edición. Ya, O sea, ¿cuál de los puntos? Ajá. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo lo de este personaje de la monja superiora, por qué ella es tan importante? Si resulta que... ¿Y por qué la queríamos tanto al final, ¿por qué no? la querían tanto? Porque ella era... Es una relación atrevida. amor-odio. Porque por un Absolutamente. lado era disque, o sea, atrás Satanás, y por otro lado, cuando se la llevaron, porque ella la exilaron. ¿Cómo no? Óyeme, nosotros nos queríamos morir. Claro. Yo me acuerdo. Ahora, yo creo que todos esos son episodios, tú me dirás, Julieta, pero son episodios que creo que merecen ser contados. Creo que la mayor parte de la población quizás no los ignora. Y simplemente uno en la humildad de escribir, no solamente por escribir la experiencia de uno, no, sino para que la gente, la opinión pública conozca realmente qué era lo que pasaba en ese momento, en ese contexto histórico. Entonces ahí creo que hay una debilidad de nuestros escritores, de nuestras audiencias, de entender y saber mejor. Entonces, ¿por qué razón era importante ese colegio? Que hoy está en la Alameda, que estuvo en Justo Arosemena, pero que fue parte de nuestra historia. Entonces, todas esas historias que están dentro de las murallas o de los muros de esa escuela representan algo en un momento determinado. Y creo que sí, en esa parte yo quería empezar, y te digo porque tú has escrito ya, Maricel, y me honra saber que has escrito, yo quería empezar con el 325. ¿El 325 qué era? El salón de clases. Entonces la asesora nuestra nos decía, pero es que yo no sé qué es el 325. Pero bueno, vamos a ir desarrollando. ¿Cómo tú escoges cada capítulo? El 325, Espadafora, todo lo que vino después. O sea, ¿cómo vas delimitando o haciendo esos límites entre una personalidad y otro tema y otro? No sé. Claro. Cuando tienes algo escrito, o sea, yo Sí. te diría, como tú no sabes todavía, mi libro va a ser de esto o quiero que sea esto. No sé. Sí. Te vas a permitir, y yo creo que debes regalarte la oportunidad de jugar y de ver hasta con curiosidad periodística tal vez, hasta dónde quiere llegar mi libro, qué es lo que quiere ser. Cuando ya lo tienes, que el libro ya tú entiendas, ok, esto es lo que quiero escribir, esto es lo que quiero decir. Entonces decides qué se alinea con ese objetivo y qué no. Esa es la parte. Ajá. Pero es muy fácil saberlo una vez ya sepas. Quiero escribir, o sea, mi libro va a ser acerca de cómo estar en este colegio de María Inmaculada a mí me marcó por el resto de mi vida y me hizo lo que soy. Y me hizo ser la profesional que soy, me hizo tener las luchas que tengo y me hizo tener los valores y los principios que tengo. No sé si va a ser eso, pero imagínate que sea eso. Tener entonces la historia de la monja superiora, que se la llevan, que pelea, que era guerrillera, que venía, que tiene todo el sentido porque su historia te impactó tu psique de adolescente. Y de allí viene toda esta otra cosa. Allí, en ese contexto, tendría todo el sentido tener todas esas historias. Estaba en el salón tal, con estas personas que además eran el reflejo de todo lo que estaba ocurriendo hacia afuera en el Así país, es. que además fue un tiempo súper turbulento en el que todo el país estaba involucrado, habían bandos, o sea, es una cosa que fue a nivel nacional, ¿Cómo como no? una crisis enorme, que todo el mundo recuerda, de cierta edad para acá todos recordamos, y cómo tú, una chiquilla en ese tiempo, te lo viviste, pero tenías como muy a flor de piel, muy cerquita a todos estos personajes, y cómo eso en tu cabeza se fue formando como esta curiosidad, estas ganas de luchar, de buscar Así es. verdades, de hacer algo Como dijiste, defender la libertad de expresión. A mí me resultaba Bien. ilógico que estuviéramos con un grupo y el otro, y por qué el otro. O sea, eran clases sociales, Maricel, definitivamente muy marcadas. Muy marcada, sí. Pero que hoy día tú haces una retrospectiva y piensas, oye, fuimos parte de un momento histórico, un momento de conmoción nacional, y creo que no hay nada que pueda reemplazar esos episodios. Pero sí me gustaría en algún momento, y creo que voy a llamar a mi querida Julieta para que me asesore, porque sí me gustaría en algún momento determinado plantear historias que había dentro de ese contexto.
la hermana de Rómulo Rux, esto y la otra, pero es que fuimos amigas y hoy día todavía conservamos una amistad. Pero ¿cómo plantear, cómo decirle a las demás generaciones o a las nuevas generaciones, oye, no, mira, esto ocurría en Panamá, había estratos, había problemas, pero estábamos todos en el mismo colegio e iniciar el génesis, o la génesis, no sé cómo es, del libro sea allí y entonces ir un poco explorando cómo una persona, sin ánimos de ser muy vanagloriarte, pero sin ánimos de eso, saber dónde lleva a una persona desde una escuela secundaria hasta la vida profesional. Entonces creo que ahí hay un límite, no sé, ¿cómo puedo empezar? Es lo que quiero saber con mi querida Julieta. Te sientas. Me ha dado buenas ideas ahora que te sientas y escribes a ver qué sale. Y es tratar de. No con escaleta. No, suelta todo. Suelta Suelto. todo. Sí. Y es importante que trates de hacer esa conexión de por qué esos momentos, personas, situaciones Sí. te hicieron sentir como te hicieron sentir, que hasta el día de hoy, 40 años después, tú lo tienes muy presente en ti. Porque habrá gente que tú le preguntas de esas épocas y ni se acuerda, Sí. pero o no habla tanto del tema, pero definitivamente es un tema que a ti te apasiona. El problema es que cuando empiezas a enredarte, a que quiero buscar más historia de acá, quiero buscar más historia de allá, ¿cómo hago cuando eso pasa? Claro, ahí es edición. Ah, Ajá. ahí está el problema, ¿ves? Que no sé por dónde. Una vez ya sabes hacia dónde va el libro, qué es lo que realmente quieres decir con tu libro, entonces tú piensas, ¿esto está en servicio de mi mensaje o no? Y entonces se queda o no. ¿Esto me sirve para algo que yo quiero transmitir o no? Entonces lo dejamos o no. O sea, ya es mucho más fácil tomar decisiones de edición una vez sabes hacia dónde vas. Y se puede ir desde un punto, por ejemplo, desde el punto de vista de la escuela e ir desencadenando Por a supuesto. otras historias más profundas Sí. de cosas políticas que pasaron en su momento, que tú dices, bueno, pero ¿por qué me llegó de esto hasta este Bueno, punto? hablé de Isabel Allende. Paula, Sí, Paula, una historia hermosísima. hermosísima, y ella habla de política porque como ella está contándole su historia a Paula para que Paula, si despierta, sepa de dónde Sepa viene. de dónde viene, claro. Ella habla de política, ella habla de sus amores, ella habla de todo lo que pasó en su vida y de alguna manera uno como lector queda enganchado y todo tiene sentido. No hay nada que no esté de más. Bueno, Porque- gracias Julieta o Maricel. Yo creo que aquí vamos a quedarnos toda la tarde No, hablando. no hay de nada verdad, que me esté de encanta. más. Y esa parte tienes que sacártela de la mente porque Exacto. el editor es el que se va a preocupar Correcto. por eso. Y de la ortografía, gramática, el punto, la coma, otra persona es la que se ocupa de eso. Así que eso no perturbe tu paz. Y Maricel y Julieta, sobre todo dejar a un lado todos los estereotipos, todos los esquemas muy bien fragmentados y empezar a escribir desde el corazón. Desde el corazón. Gracias a ambas. Espero que de aquí a un año haya escrito mi libro. Esperemos, se ha dicho aquí a público. Te tomamos Bueno. la palabra. Seguimos con 5 a las 5. Síguenos en nuestras redes sociales como Arca Media en Directo. Este profesor solo